Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, toca lecturas por fin, este mes sí viene con retraso, porque entre festivales de Úbeda, otros salones que he tenido de ir directos, apenas he podido partirme para... Hay lecturas ya pendientes de comentar desde hace tiempo. Veréis que es un poco de todo, manga, pijameo, grapita, tochos de pijameo, indie, americano, algo de nacional, europeo, como siempre hay de todo. Antes, por eso, os quiero la noticia que ya fue oficial en el Festival de Cómic Europeo de Úbeda, pero bueno, para los que no pudisteis ir o no habéis visto los vídeos, hemos hecho marcapáginas del canal. Todos los marcapáginas tienen, digamos, de momento he hecho esos dos, que veréis, ¿estos son iguales? No, no son iguales. El reverso es la imagen oficial ay, por cierto, no me aclaro con las manos aquí. Ya veis que uno de los lados es la imagen del canal, junto con los iconos de las plataformas en las que podéis ver. Algunas no las hemos estrenado, pero próximamente las estrenaremos. Y luego, después, al otro lado, una ilustración de un autor dedicada exclusivamente al canal. En ese caso, esta de Daniel Azconegui, que se lució. ¡Qué maravilla, por Dios! Y esta de ese Fonollosa también, que es una maravilla. Estos marcapáginas, que sepáis que durante los próximos salones los tendré encima. Si me veis en cualquier salón, en cualquier evento comiquero, no dudéis en saludarme, decirme que seguís el canal y os daré uno de cada, ¿vale? Para que lo tengáis en vuestra colección, o lo dudo, pero si os faltan marcapáginas a veces para poner, tendréis estos dos del Diario Kovacs disponible, ¿vale? Y luego, otra cosa que hemos hecho, que esta de momento solo la tienen las lectoras y yo, pero próximamente algún miembro del canal que se ha apuntado dentro de lo que es miembros del canal tendrá la oportunidad de ganar algún sorteo, que es la camiseta de una de las secciones más queridas del canal, que es el Club de Lectoras. Aquí tenéis camiseta, esta es la mía, pero hay de diferentes tallas, ¿vale? Espérate, voy a intentar acercarla que se vea un poco mejor. Ok, pues ya este mes cuando haga el vídeo del unboxing del lote de cómics que regalaré a uno de los miembros en el sorteo este próximo mes, habrá incluido una de esas camisetas, ¿vale? Ya me dirá también el miembro qué talla tiene, o miembro qué talla tiene, para que coincida un poco junto con lo que tengo preparado por aquí, y poco a poco iremos vistiendo de camisetas del Club de Lectoras a diferentes miembros del canal. Bueno, ya sabéis, los marcapáginas irán viniendo nuevos, con nuevos autores también, que han querido aportar su granito de arena a ilustrar uno de los marcapáginas del canal. Irán saliendo nuevos, por el momento esos dos, que son los disponibles, los dos primeros, los tendréis siempre encima, en cualquier evento comiquero, salón o festival del cómic que le podéis encontrar. Pedídmelos y os daré uno de cada sin ningún problema. Y bueno, sin más preámbulos, ya hemos hecho el spam pertinente, vamos a las lecturas, ¿vale? Empezaremos por el manga. El manga que traigo tres en este vídeo. Uno es una serie que había dejado un poco aparcada y que he querido recuperar un poco el ritmo, que es Gannibal, publicada por Arecho Ediciones, de Masaki. Mira, estoy harto de poner ojos de chino cada vez que tengo de leer algún nombre y tal. Me pone las gafas, ¿vale? Sí que no estoy muy acostumbrado porque solo los utilizo para leer, pero es que ya un momento ya que no veo. Masaki Minomiya, perdón. Y a ver, ¿qué podemos hablar de este Gannibal número 4? Seguimos con la premisa de ese policía que ha llegado al pueblo, esa sospecha de que la población, o algunos miembros de la población del pueblo, son caníbales. Estamos a las vísperas de esa celebración emblemática donde teóricamente esa familia, que es la familia chunga del pueblo, está a punto de cometer otra atrocidad. Digamos ese tema con su familia, ¿no? Con su esposa y su peque, el cumpleaños no puede estar, luego lo intentan arreglar, y bueno, mientras tanto siguen alternándose imágenes espeluznantes junto con lo más común en ese dominio, miradas como acusadoras entre algunos de los protagonistas, ¿no? Realmente tú eres quien eres o quien dices ser, eres lo que yo creo que eres y no me lo quieres confesar. Entonces, ¿cómo lo diría? Hay momentos de impacto visual en el que dices, ¡oh, esto está poniendo al rojo vivo! Pero luego también para mí que abusa demasiado de la situación esta de tensión, de miradas, de sospechas, de será, no será. Creo que lo que me han explicado en 4 tomos me lo podrían haber explicado en 2.
A veces, comentando algo, me parece que siempre vaya con prisas de que me vayan avanzando acontecimientos, ¿no? Que a veces soy un poco impaciente con que me vayan narrando un poco el guión o la trama de una manera un poco más acelerada. No así porque hay cómics que, por ejemplo, en ese vídeo habrán cómics que es de lectura reposada, de narración reposada, que ahí el cómic sí que es necesario que sea así. Pero aquí creo que abusan demasiado. Quizás por la narrativa normal del manga, que a veces es muy repetitiva, que a mí quizás es lo que me digamos, carga, ¿no? A pesar de ello estoy enganchado, he cogido el 5 también, que es el último que ha salido, en el próximo vídeo lo tendréis, y me tiene atrapado, es muy entretenido, muy adictivo, pero muchas veces cuando lo estoy leyendo digo, venga, va, tira para adelante. El dibujo, maravilloso, para ese tipo de trama y ese tipo de atmósfera que quiere crear el autor, oye, maravilloso. De momento me lo estoy pasando muy bien con ese Cannibal. Y luego vamos a dos series también que estoy siguiendo. Esta, por ejemplo, sigo igual, no explicaré mucho más de lo que he explicado. El Ojo Azul de Horus, este es el 5 ya. Sinceramente, Shin Udo me encanta cómo recrea la época, los vestuarios, su arte gráfico me maravilla. Es una preciosidad de manga a nivel gráfico, es precioso. Luego la premisa, hay momentos en que es interesante, por ejemplo cuando es una mezcla de historia de amor, de rebeldía ante la causa de que como soy mujer soy capaz de ser faraona sin ser hombre y no sé qué tal, junto con las subtramas, conspiraciones, luego ese personaje secundario pero que tiene mucho protagonismo. No me acuerdo nunca cuál es su nombre, a ver si lo veo por aquí para que me acuerde, que digamos que es el coprotagonista para mí, ¿no? En definitiva, a ver si lo encuentro. Es Serenmut, el consejero, profesor, amante, tal, el guaperas, ¿vale? A ver, no, este de aquí. Y, ¿cómo lo diría? Un cómic que me tiene atrapado por la temática, por la recreación histórica de aquella época, porque a pesar de tomarse muchas licencias, va narrando la historia de esa faraona que se hizo camino a una época, ya no digamos complicada, prácticamente imposible para las mujeres. Y sinceramente un cómic interesante, aunque tampoco lo puedo recomendar porque yo solo lo recomendaría a aficionados o fanáticos como yo del cómic histórico o del manga histórico o trasfondo histórico, como queramos llamarlos, siempre con sus licencias, repito. Y a pesar de que no me está maravillando, me está entreteniendo, me encanta su factura, sobre todo técnica, sobre todo factura visual, me encanta. Y de momento seguiré porque además siendo un manga corto que creo que acaba en 9 tomitos, vamos, lo seguiré hasta el final. Ese Ojo Azul de Horus, publicado por ECC, me sigue atrapando. Y esto que es un caso aparte, es una relectura, pero no la tenía en físico ahora y quería coger, pues bueno, ya sabéis, estoy haciendo la última edición, es un poco más reducida, no la edición grande, esa edición polémica, porque la hicieron cuando alguna gente se había quedado colgado con la anterior, y Slam Dunk, pues más de lo mismo, impresionante, es... A nivel de Socon es una absoluta maravilla, un manga que creo que todos los aficionados al manga y al cómic en algún momento tendrían de leer, luego podrá gustar o no, pero creo que es para descubrirlo. Aquí en ese tomo sobre todo un partido donde se enfrenta ya de que sea su gran rival, y evidentemente a pesar de ser todo un tomo prácticamente, no todo, pero casi todo un partido, un encuentro de básquet, los momentos épicos que consiguen son como momentos... Aquí no hay tanto protagonismo del desarrollo de las relaciones interpersonales entre algunos de los protagonistas y sobre todo la épica del partido, ¿no? Y la emoción del resultado, pero a pesar de que realmente ya lo había leído, aunque había momentos que no me acuerdo porque hacía ya unos cuantos años de eso, realmente no me arrepiento de estar cogiendo esa edición y esto es una absoluta maravilla. Slam Dunk es el 4, el 5 y el 6 también ya los he cogido, porque también era como Animal era uno que tenía retrasado, y poco a poco iré poniendo mal día porque realmente Slam Dunk súper recomendable. Bueno, nos vamos al pijameo. Empezamos por DC, hay un montón de la para DC, no todas, algunas todavía no han salido y las dejaré para el siguiente vídeo de lecturas, pero vamos, muchas que ya han salido y quería avanzar porque si no luego luego los vídeos como el último se hace eterno con el tema Graperio. Nightwing, número 20 ya, espérate, aquí, la portada es apaisada, ya lo veis, aunque el formato es el de siempre. Y lo de siempre, Bruno maravilloso. Esto está yendo ya hacia el final de ese arco o ese círculo. Muchas ganas de ver esos nuevos titanes, pero de momento es en Nightwing que está yendo muy bien. El trabajo de Bruno es espectacular, creo que es el 80% de esa serie y de verdad muy contento de estar haciéndola.
Palomitera, entretenida, no pasa la historia, pero seguro que se recordará. Cuando se hablen de épocas de Nightwing, esa será de las primeras que la gente nombrará y recordará con cariño, porque es una absoluta delicia. Una que no puedo decir lo mismo es ese Superman de Tom Taylor, que sinceramente, disculpadme, pero a mí el dibujo de Tormey me corta mucho. Aparte que bueno, ya estamos en Gamorra también, ya empieza el meollo. Creo que este también está camino a su desenlace de lo que es el arco principal. No sé si luego seguirán o se desarrollará ya en otras lares, autores, pero bueno, Tom Taylor, como siempre, resolutivo. Siempre hay momentos en que realmente, digamos, eso es puro género superheroico y palomitero a tope, pero como que se me está haciendo un poco no, empecé muy bien, muy a gusto, pero sobre todo también por el arte se me está haciendo bastante. Y luego esa que me cautivó, esas últimas grapas, muchísimo más, que era Mundo Guerra, la grapa de Action Comics. Recuerda que esa grapa de Superman es una grapa doble, pues muy bien, aunque también creo que el cenit de cuando estaba más atrapado ya ha pasado, y creo que están estirando mucho la editorial. Aunque a nivel artístico, por ejemplo, sigo echando de menos a Dani Sampere, que se fue para dedicarse a la crisis oscura, crisis oscura entre las infinitas. Reconozco que Mundo Guerra me tiene mucho más atrapado, y que así como cogí esa grapa doble para la grapa de Superman, no la de Antic Comics, reconozco que a nivel regular la que más me ha tenido atrapado es esta, la de Mundo Guerra. Está llegando también a su punto final. Luego ese relato corto, ¿no? El mundo sin Clark Kent, de Kenny Johnson, y con dibujo de David Lapham. Mira que David Lapham, yo soy, vamos, un enamorado de ese autor, pero aquí su arte en ese tipo de relatos superheroico como que no me acaba de atrapar. Un relato muy sencillo, muy normalito. Entonces, sensaciones encontradas. La grapa o la colección o la serie regular, mejor dicho, de Tom Taylor, como que se me está deshinchando bastante. La de Mundo Guerra sigue siendo mi preferida, aunque tampoco estoy atrapado, como digo, creo que la están alargando demasiado, aunque creo tanto que una como otra están llegando a su fase final. Y sensaciones encontradas con el Superman, sensaciones encontradas. Una que no tenía sensaciones encontradas era Los Caballeros Oscuros de Acero, pero de repente ahora nos sacan esa grapa 0 de 6 de Caballeros Oscuros de Acero, relatos de los Tres Reinos, que digamos que son relatos cortos previos a lo que pasa en la serie principal. Entonces yo digo, joder, una serie que me está gustando, Los Caballeros Oscuros de Acero, ahora me la han cortado y me ponen esos relatos de los Tres Reinos, que son 6 grapas más. Pero bueno, están hechos por... hay 3 relatos. Este, por ejemplo, está bien. Aquí sale sobre todo Olsen, una versión de Olsen, este mundo así medieval, ¿no? Que está dibujada por... a ver si me acuerdo. Espérate, en las gafas, ¿dónde estáis? Aquí. A ver si lo encuentro. Me saldrá, ¿eh? Me saldrá. Un día de estos me saldrá. Lo típico. Cuando busco algo, no lo encuentro. Aquí. Gaspar Winghart. ¿Vale? Este está bien, me ha molado con esa bestia, esa criatura que parece una cosa y luego es otra. Luego está ese otro relato donde aparece Harley, y esta es más intrascendente, aunque aparece ya el Robin, y esta, digamos que entretenida, pero muy sencillita. Y esta está dibujada por, a ver si lo encuentro, aquí, por Senik Izatske, que el dibujo está muy bien y la trama, bueno, entretenida sin más, tampoco hay más historia. Y luego está ese relato del bosque de Hop, o Hop, como se llame, que está dibujado por Michel Bandini y está muy chulo, con ese Bane, o ese sucedáneo de Bane, que entrena a Wayne así a su manera. Entretenida, para mí no llega al nivel de la serie principal, pero bueno, como curiosidad, para quien está atrapado en ese mundo creado por Taylor, pues está bien, es entretenida. Y desde luego la grapa principal, la serie principal es de las que más estoy disfrutando. Esta se ha quedado unos peldaños por debajo, pero bueno, es la primera grapa. Una también que me está convenciendo, y estamos ya a la final, la penúltima grapa, 9 de 10, es Batman del Caballero, y sigo pensando, aquí aparece ya Ra's al Ghul, y esa especie de año 1 remasterizado por Sarsky y sobre todo por Gian Domenico, que me encanta la que utiliza aquí. Ra's al Ghul convincente, encuentro convincente, desarrollo de la relación de los personajes tan convincente, y una grapa hoy resolutiva, bien, es un año 1 convincente, y veremos cómo acaba con un cliffhanger interesante.
el próximo mes os traeré la grapa 10 y la última de ese Batman el Caballero, que en absoluto me está decepcionando y también una de las sorpresas agradables de estos últimos meses. Y de nueva pues tenemos ese número 3 ya parece que fue ayer, que empezó esa serie de Sarsky y Jorge Jiménez de Batman, esa serie regular, y sinceramente, entretenida. De momento una trama sin más, bastante sencillita, pero con un Batman ya en momentos ya no cruciales o problemáticos, sino que está realmente en serios apuros. Pero luego aparece otro personaje y parece que la cosa irá para otro. Y respecto al relato de Catwoman, de Belén Ortega, pues sinceramente, la historia, apareciendo el pingüino, ese pingüino así medio retirado, entre comillas, muy bien, es como que me está creciendo el interés, un rato muy corto, son 6, 7, 8 páginas, no me acuerdo, ahora te lo digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Bien, pero Belén Ortega, su arte como siempre muy bien, pero no es una Belén Ortega que me deslumbre como en otras obras que he visto suyas. Esa Belén Ortega yo creo que puede hacer mucho más y más al día de hoy. No digo esto mal, fijaos que maravilla de última página, pero no sé, creo que Belén Ortega puede todavía enamorarme más. De momento bien, entretenida, no es para echar cohetes ni para decir que puñetera maravilla, pero de momento no me está decepcionando, que ya es mucho. Aunque soy de los que piensa, y no creo que somos unos cuantos, que Batman luce más en miniseries o maxiseries de 12 números que en series regulares largas. Pero bueno, veremos a ver qué tal. En Sarsky confío y en Jiménez aún más. Y luego esa serie que empieza ahora, una de 5, de Batman contra Robin. Con de Mark Waid, por supuesto, y de dibujo de Arrar. A partir de ahí, curioso porque los créditos se parecen bastante a la grapa de los mejores del mundo, ¿no? De Batman y Superman. Pero Masud Arrar a nivel de arte muy bien, me convence, muy bien, bastante que no voy a descubrir ahora a ese dibujante, perfecto. Y lo que explica aquí Mark Waid, pues muy de su estilo, con ese Robin poseído, ese enfrentamiento está bastante bien. Y la verdad, de momento está interesante. En teoría esto pasa al principio, digamos, porque hace, por ejemplo, una parte introductoria, de un momento bastante reconocible de la historia de los personajes, tanto de Bruce Wayne como de Alfred, como de ese Robin. A ver si entero. Y luego, me cachis, a ver, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. A ver si encuentro la página. No la encuentro ahora, ya verás. No la encontraré. No lo entiendo. Bueno, es igual, no la encuentro ahora. Pero bueno, digamos que el Robin ese Damian, ¿vale?, que es hijo de quién es, pues digamos que lo meten en otra encrucijada y al final acaban con un Hunter bastante interesante. De momento una grapa en la que soy muy escéptico, a nivel gráfico muy bien, a nivel de trama es lo que es. De momento nada del otro mundo, pero veremos, estamos al comienzo, veremos a partir de la 2 cómo va, aunque siendo una serie de 5 números, una miniserie de 5 números, tampoco creo que tengamos que esperar demasiado, ¿eh? Y luego fuera de DC, todavía con DC estamos con ese Batman, un mal día, en ese caso Catwoman. Y así como los otros eran de duplas de autores diferentes, aquí también está ni más ni menos que Willow Wilson y Jamie McKelvey. A Jamie McKelvey siempre he dicho que es un dibujante maravilloso, pero su estilo a mí me corta bastante en ese tipo de relatos y más en los momentos que son, por ejemplo, de acción o viñetas más dinámicas. Aunque luego hay viñetas que también son un regalo. También creo que abusa demasiado de la viñeta grande cuando realmente no hace tanta falta. No sé si es por ahorrarse trabajo o no, pero sinceramente, una grapita normalita, a pesar de que es tan rústica, esto no deja de ser una grapa. Y sigo diciendo que en absoluto ninguno de momento de esos del mal día, he leído 4 o 5 ya, se acerca al del Acertijo. Para mí con diferencia es el mejor. Y ese como bien, pero tampoco algo como para deslumbrar. Es como siempre una ladrona que quiere recuperar una joya que es vital en su vida por un empeño que tuvo a hacer su madre, etcétera, etcétera. Luego veremos a una mujer o un personaje que todavía es más ladrona que ella o más espabilada que ella. Esa relación siempre diferente, extraña entre Batman y Catwoman. Todo muy bien reflejado aquí. Son grandes homenajes a personajes secundarios del universo de Batman, pero esta también creo que se quedan a medio gas, sinceramente. Y luego ya de DC iremos a Marvel, pero antes comentaremos esta.
que esta le tenía muchas ganas y además enseñé esa grapa, pero he releído de la serie completa. Berserker 12 de 12, final de esa serie creada por Keanu Reeves y luego ya obviamente con Matt King, Ron Garney y Kathy al cargo a nivel de ir desarrollando esa idea inicial de ese actor de Hollywood. Entonces, los que seguís los vídeos de lectura ya sabéis lo que he pensado durante toda la andadura de esa serie. Una sensación de que lo que me están explicando me lo puedo explicar en muchas menos grapas, que era más de lo mismo cada grapa y que la serie apenas avanzaba. Esa es la sensación que he tenido leyendo grapa a grapa. Y luego en esa, en cambio, en esa última pasó lo contrario. Creo que pasan muchísimas cosas, sobre todo en la parte final, y digo, pero espérate, explícame más esto, espérate. Y me queda la sensación contraria. El final me ha convencido. Está chulo. Creo también incluso que es una serie que deja la puerta abierta a que puedan pasar cosas. Pero quise, como dije en el anterior vídeo, cuando leí la grapa 11, que me quería leer las grapas seguidas. A ver si realmente, como leyéndolas seguidas o en tomo, por ejemplo, como ha salido ya 2 tomos y ahora el mes que viene saldrá el tercero, pues realmente la trama no tiene no deja la sensación que me dejó a mí, ¿no? Venga, va, avanza. Disculpar, pero es que si no, no puedo. Y sinceramente, he leído otra vez las 12 grapas, incluido esta, que la he leído 2 veces esta semana. Y a ver, es verdad que leyéndola toda seguida se la ve más cohesionada y es una serie que cambia un poco a nivel general la sensación si la lees toda seguida o en formato tomo. Eso sí que me he dado cuenta. Pero sigo teniendo la sensación de que me podrían explicar lo mismo en menos. Sigo teniendo la sensación que es una montaña rusa esa serie, en la cual hay momentos que entras, o yo al menos entro en la monotonía más absoluta, a pesar de que la factura técnica está muy bien, el arte de, digamos que, ¿cómo lo diría? Bueno, en Garney he visto mejores trabajos de él, pero en su estilo y muy bien, y para ese tipo de trama y de relato perfecto. Pero, ¿qué es decir? La manera de construir la historia y el guión de Matt King, pues como que digo, hay momentos en que me ha parecido demasiado reiterativa o demasiado lenta. A pesar de ello, la sensación general que me deja ese Berserker no es una mala serie, es entretenida, palomitera, etcétera, pero tengo la sensación de que aún podría haber sido mejor. Estamos hablando de impresiones absolutamente personales mías y muy subjetivas. La sensación que me he quedado, que es una obra que se lee mejor en tomo que en grapa, a diferencia de otras grapas que estoy leyendo, que para mí es mucho mejor leerlas en grapa. Y a ver, no me quedo decepcionado del todo con la serie como estaba, sobre todo en medio, ¿no? En las grapas 5, 6, 7, 8, que decía, madre mía, por Dios. Pero como que tanto la 11, la 10, 11 como la 12, esa última, me lo ha arreglado bastante. Y la sensación de que según qué cosas me las podían haber explicado un poco más ágilmente. Y en cambio, sobre todo, algunas cosas que pasan al final me hubiese gustado un poco más de desarrollo, un poco más de explicaros esa historia. Esa historia de los 2 chavales me interesa. Esa historia de apartarse del mundo también me interesa. Explícame más esto, pero no, esto son 5 o 6 páginas al final, 5 o 6, 7 páginas al final, y se acabó. Y ahí la sensación de decir, hostia, ¿por qué me has estirado tanto lo del medio y no me has desarrollado un poco más ese final? Pero aún así, puedo decir que no es una mala serie. No me atrevo a recomendarla sin fervorosamente porque quizás haya gente que pueda tener la misma sensación que yo, pero sinceramente es una serie que si os decís a leerla, os recomiendo más en tomo que en grapa, porque a mí la sensación al final me ha dejado una sensación mejor, luego cuando la dio seguida. Y empezamos con Marvel. Ahora tengo 3 rustiquitas y la grapita de los 4 fantásticos, así como la primera era con Ben Grimm y su pareja, la segunda era con Sue y la pareja Richards, pues esta tenía que ser con Anton Schumann. Entonces, lo mismo, un relato, digamos, más banal, ¿no? Donde está trabajando de incógnito por lo que pasó en la anterior serie, pues está trabajando de incógnito en una empresa en la cual el jefe es un abusón, un desgraciado, un asqueroso, y es el gran malo de esa grapa, o sea, un empresario que no para de abusar de sus empleados, etcétera. Y entonces él, pues lo que al final intenta es enfrentarse a las ejecuticias que está creando él en la empresa donde trabaja, junto con compañeros de trabajo. Aquí ya anuncian que luego en la cuarta ya se vuelve a englobar todo, sobre todo con la última página de esa grapa, que Anton Schumann recibe una llamada
y ahí se ve que esto y todo ya parece que se van a rejuntar todos, pero sinceramente de momento me parecen unas grapitas correctas, llevamos 3 ya, relatos muy individuales de cada uno de los personajes, excepto la segunda que era de una pareja, de la pareja Richard. ¿Y qué es que os diga? A nivel, lo de Coelho, maravilloso, perfecto. O sea, Coelho hace un trabajazo, como siempre, desde hace un tiempo. Recuerda que ¿cómo era aquel rato corto de 6 grapitas que fue lo... ¿Cómo era? No, espérate. Oh, no me acuerdo ahora. Bueno, esas grapitas que iban súper rápido, un evento de esos que el mundo se quedaba sin electricidad, sin luz, un mundo apocalíptico, etcétera. Pues sinceramente, que era con Tom Taylor, a mí me decepcionó bastante la trama, en cambio el dibujo maravilloso, pues para Coelho aquí lo mismo. De momento es lo que más me convence de esa miniserie, no, perdón, de esa serie regular, esa nueva etapa de los Cuatro Fantásticos. Veremos ahora en la cuarta, que dicen que ya empieza a contarse todo y empieza el medio fuerte, a ver realmente cómo sigue. Luego una cosa que tenía pendiente, que sabéis que estaba otra vez poniéndome al día con Daredevil de Sarsky con los Premier, pues me he leído ya el tercero y el cuarto, que eso se ha atrasado porque no sé por qué, en la comisaría recibieron el cuarto, pero el tercero no lo han recibido hasta hace unos días. Entonces he tenido como mes y medio, el 4 ahí pendiente de leer en la estantería, pero bueno, ya he pedido el 5 y el 6, creo que ha salido, pero ya los que habían salido que quedan por leer, para no arriesgarme a quedarme colgado. Pero bueno, ¿qué podemos decir de ese Daredevil de Chip Zdarsky, números del 15 al 20 y del 21 al 25, 26? En este Premier, el 3, sinceramente, el dibujo me encanta. El dibujo de Checheto y el dibujo de muy bien. Y ese Daredevil que quiere reencontrarse a sí mismo, ese policía que tiene contradicciones consigo mismo, decir, tiene una charla con Spider-Man bastante interesante, aparece mi querida Electra, y sinceramente, una serie que me está convenciendo, y que en ese tercer premier digo, no me está desagradando. Lo mismo, tengo la sensación de que hay muchas cosas que estoy leyendo que ya las he leído en alguna otra época de Daredevil, pero solamente creo que una serie para que alguien quiera introducirse en el personaje, que está muy bien, está competente, tanto a nivel gráfico como a nivel narrativo. Y aquí, en el cuarto premier, que aquí incluso aparecen un par de números con mi querido Jorge Fornés, pues con su particular estilo, por supuesto, ese estilo gráfico más de género negro, etcétera, está muy chulo también. Se une a Electra, lo vuelve le vuelve a levantar la moral con entreno, etcétera, y luego vienen estos, bueno, luego aparece Bullseye, etcétera. Y sinceramente, una serie también muy entretenida, que coge bien el alma del personaje. Tanto el 3 como el 4 me han convencido. Y una serie que digamos que no puedo decir nada malo de ella. A pesar de que tengo la sensación de que muchas cosas no son patrimonio de esa serie, sino patrimonio de series pasadas. Aunque él, Zdarsky con mucha inteligencia las ha redistribuido y las ha actualizado muy bien. Pero para los que no hayan leído mucho de Daredevil, reconozco que es una serie que les puede gustar, les puede convencer y que dentro de unos años seguro que la recordarán con mucho cariño, porque no es mala serie en absoluto. Me está convenciendo y la seguiré. Y luego para acabar en pijameo, no me queda unas cositas más, pero bueno, dentro de las rústicas, seguimos con Amanecer de X, en este caso con el volumen 9. Aquí tenemos a los Nuevos Mutantes el número 8, Merodeadores número 9, el primer número de Cable, y los números de X-Men 8 y 9 y el número 9 de X-Force. A ver, sigo disfrutando. Algunas grapas más, otras grapas menos. La de Nuevos Mutantes, bueno, un relato bastante sencillo, donde salen los monstruitos en la jungla, etcétera, sencillita. Merodeadores, la más rara, la que más me ha desconcertado, según qué cosas no puedo enseñar, porque si no son spoilers grave. Pero Merodeadores es como un vaivén, ¿no? Hay momentos que me está encantando y momentos que digo, ¿qué coño es esto? Pero realmente tampoco me está decepcionando. De momento lo peor que para mí que he leído de toda esa época, de momento es Ángeles Caídos, que por suerte ya la quitaron. Luego viene esa de esto de Cable, con ese arte ya completamente diferente dentro de lo que estamos acostumbrados a la mayoría de series. Espérate que quiero recordar los autores. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro, me cachis. Aquí de Jerry Dugan, como no, y el dibujo de Phil Noto. Y esa Cable entretenida, con ese monstruo que se encuentran, ¿no?, en uno de los límites de Krakoa. Lo de Krakoa, lo de los desafíos que van apareciendo alrededor,
me está atrapando. Luego hay una grapa muy interesante, lo de la Patrulla X, las dos grapas que son, pues digamos, bueno, digamos que es una, me ha recordado para mí una de las mejores historias de la época clásica de X-Men, ¿no? Que sinceramente, espérate, no veo nada, es que no veo nada, cada vez veo menos, por Dios, qué locura. Aquí, espérate, ¿dónde están? La serie Enjambre, ¿vale? Y, ¿cómo lo diría? Aquella época gloriosa, ¿no? Con aquella historia tan chula de la fuga, ¿no? Esto me ha encantado. Me ha recordado viejos tiempos de la Patrulla X, con un dibujo también maravilloso. Ha estado muy chula, me ha gustado, me ha gustado. Y después de esta hemos acabado con X-Force, el desenlace un poco así, pero bueno. Y luego la de X-Force, que hay una página doble muy graciosa donde hay un poco las fiestas que se montan en Caracoa. Esta está muy chula. Esta es página para póster. Pues está un poco ya un relato más normal. Entonces de X-Force a mí no me ha llamado tanto la atención. Aunque luego en el final pues apuntaba esas plantas que lo están transformando todo y hay una premisa que parece que apunta a algo bastante interesante. Pero en definitiva, sigo pensando lo mismo. Unas son un nivel más alto, otras un nivel más que a mí no me ha convencido tanto, pero a nivel general esa nueva época mutante me está convenciendo, la estoy disfrutando y estoy atrapado, estoy atrapado a ella. Y seguiremos con Pijameo con dos últimas cosas. Una relectura y otra una lectura de una serie que por fin ha acabado, y vaya serie. A ver si consigo cogerlo, eso pesa un poquito. La primera relectura ha sido Ultimate X-Men. Los Ultimate me lo leí prácticamente todo, me quedé algunas cosas en el tintero. X-Men fue de aquellas que empecé pero no acabé porque ya se fue deshinchando. Recuerdo que la primera parte, todo lo de Mark Millar, me convenció bastante, luego ya me fue bajando, ¿no? Pero no había, y aprovechando que ahora hacen el coleccionable este de Ultimate, Universo Unlimited, pues estoy haciendo los de Spider-Man, ya los leí todos, los de Vengadores también, Cuatro Fantásticos, que Cuatro Fantásticos es muy flojita para mí, pero los X-Men quería ver cómo acababa, ¿no? Cómo seguía. Y ya estoy, pues iniciando, tengo ya no sé si 7 o 8 tomos de ese coleccionable, que son tochales, son grandes. Fíjate, son grandes que estos dos son igual que lo único que ha publicado Panini de esa época, que son los dos integrales, con los 25 primeros números, el primero hasta el número 13 y el segundo hasta el número 25. Y sigo pensando lo que pensaba. Lo único chungo es eso, pero yo como no tengo TOC, número 2 y número 7, ¿ves? Pero son el primero y el segundo de X-Men Ultimate en ese coleccionable. Digamos que aquí Marvel fue inteligente, creó unos X-Men en otra tierra, la 1600, no me acuerdo. Lo que pasa es un desastre, lo sabéis. Y creó un compendio junto, digamos, algunos de los componentes de la Patrulla X más clásicos, ¿no? De la primera época, ¿no? Ángel, Hombre de Hielo, etcétera, junto con los otros de la segunda etapa más clásica de Claremont, como Lobezno, Coloso, Tormenta, etcétera. Creó un Xavier prácticamente, aquí digamos que así como con los Vengadores, que les pasó a llamar los Ultimates, más guay también, o Bendis, que también hizo algunos cambios. Aquí la esencia de la Patrulla X siguió siendo la misma. Magneto con algunos matices, Xavier también, porque no era la Academia de Xavier, era otra cosa, pero digamos que son reconocibles, pero en las cuales pues la gente que no había leído las series anteriores podía empezar por aquí porque englobaba algunos de los héroes más representativos de diferentes épocas. Y la funcionalidad, sobre todo para la que existía ese nuevo universo Ultimate, pues aquí lo cumplía a la perfección. Y tramas entretenidas, para mí el White de los 2000, de aquella época de los 2000, que realmente pues sabía cómo taparte. Y el segundo volumen, que es cuando inician esa gira mundial, explicando un poco lo que quieren hacer y que no son tan peligrosos, y que no son tan cabronazos y que son realmente que quieren proteger al débil, bla bla bla, por diferentes países, junto con esa creación ya de la Gala Infernal, ¿vale? Y sinceramente, aquí, todo esto ya lo leí, había muchas cosas que se me habían olvidado ya, pero sinceramente, creo que es una buena variación, aunque deja de ser lo mismo, ¿no? Pues una buena variante de los X-Men. He acabado los 25 primeros números con esos dos tomos. En el próximo vídeo tendréis dos más y en los próximos vídeos de lectores, porque no sé si tengo ya 6 o 7, no me acuerdo, para ponerme al día con ese coleccionable y ya ver finalmente cómo resultó toda la época Ultimate X-Men. Que ahí sí que hay claros y oscuros en memoria. Y luego esto sí que ha sido una maravilla, un descubrimiento, que es este Wonder Woman Historia,
volumen 3 y último, en ese caso con la guionista de siempre, Chris McDonough, y dibujo de Nicola Scott. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Uy, que golpeo el micro. A nivel gráfico, obviamente el primero con Phil Jiménez era espectacular. El segundo, ya que cambiaron también de dibujante, también lo mismo. Y este de Nicola Scott es una auténtica maravilla gráfica. Pero claro, a pesar de que obviamente, y además agradece ese tamaño tipo pijigrapa como hacían antes en muchos más títulos, que ahora parece que lo han dejado, pero esas páginas más anchas, más grandes que la grapa habitual, en una obra como esta se agradece, porque esto es una absoluta maravilla. Y sería una pena verlo en tamaño grapa normal, incluso en jibarizado. Eso sí, así como yo las que he jibarizado a mí no me duele leerlas, este sí que es una pena. Es que además cada página o cada dos páginas que pasas es un absoluto espectáculo. Porque además te combina muy bien esa historia, digamos, de corte feminista, reivindicativo, ¿no? Junto con toda la mitología de las amazonas y los dioses, para acabar justo con la creación de nuestra heroína, Wonder Woman. O sea que aquí, quien quiera ver a Wonder Woman en esa serie, que no se equivoque, no va de Wonder Woman, va de cómo se pudo crear a Wonder Woman y de dónde venía toda esa gente y toda esa mitología antes de que se crease a Diana. Y sinceramente, es que es una maravilla. Quiero que veáis alguna de las páginas espectaculares que hay. Porque realmente hay algunos que son un auténtico espectáculo. Hay algunos que son un auténtico espectáculo. A ver si encuentro aquí yo la doble página esta que me dije. Madre mía, qué maravilla. No, eso aquí no está. Aquí no está. Espérate, si lo encuentro por aquí. Como siempre cuesta encontrar. Bueno, esta no es, pero bueno, para que veáis un poco el momento gráfico. A mí el estilo de Phil Jiménez personalmente va más conmigo, pero es que lo que hace Nicola Scott aquí es una absoluta salvajada, una absoluta maravilla, un absoluto regalo visual. Momentos de batallas, momentos épicos, pero momentos también más reflexivos, más de conversación. Y no hay una sola viñeta que no sea un espectáculo, pararte a verla, contemplarla con calma. Fíjate, esto es lo que buscaba yo. Fijaos qué puñetera maravilla. Esto es una locura. En definitiva, yo me había quedado un poco exagerado al saber que el segundo y el tercer tomo ya no lo dibujaba Phil Jiménez, pero es que es igual, a nivel visual, incluso teniendo esa variante en el aspecto artístico, en el dibujo, en los tres tomos, creo que la obra gana todavía más riqueza, gana todavía más espectacularidad. Y sinceramente lo entiendes porque a nivel de tiempo hubiese sido eterno acabarla. Pero vamos, esos tres tomitos, para mí, a pesar de que no sale Wonder Woman, sale en las últimas páginas, sinceramente, de Wonder Woman o su mundo, o con relación a Wonder Woman, de las cosas mejores que he leído estos últimos años de esa temática en DC, y un regalo y una obra que recordé con mucho cariño durante años, una historia y que iré abriendo y releyendo muchísimas veces porque es una absoluta joya, una maravilla. La trama tampoco es que sea nada pero todo el trasfondo, todo a donde te quiere llevar con toda esa mitología, cómo está narrado y sobre todo cómo está dibujado, porque solo por el dibujo ya merece la pena tener esa serie, es un absoluto espectáculo, una maravilla, muy recomendable esa historia de Wonder Woman. A ver cuando saquen un nuevo formato, a ver en qué formato lo sacan, porque entonces sí que ya lo estropearían, pero bueno. Nos vamos a Nacional. En Nacional tengo una obra de GP Ediciones, que es esta. Tenéis un directo en el canal donde hablamos un poco de todo el catálogo de GP, ediciones, más alguna de las próximas novedades. Y me llamó la atención ese Pelea del Siglo, es una adquisición de cuando fui al Salón del Cómic de Castellón. Y aquí digamos que nos explica, a ver si que el nombre no me acuerdo, Sadakazu Uyenishi, o Raku, como era su nombre, que era un maestro japonés de Jiu-Jitsu, ¿vale? Y a principios del siglo pasado, pues hizo una gira mundial por todo el mundo, y obviamente en Europa también fue, y en ese caso, en nuestro país, pues hizo una parada en Zaragoza. Y aquí empieza, muy chulo, como si fuese un relato de fotos antiguas, la correspondencia que mantenía con su hermano, sus experiencias en Zaragoza, cómo era la diferencia de culturas, ¿no? Las cosas que le chocaban le sorprendían más y las cosas que realmente le gustaban o le convencían más y las que realmente no entendía o no las aprobaba. Y a partir de ahí empieza el relato explicando pues eso, que era un desafío que hacía el maestro, con que cada noche un candidato de la población, un candidato local, decidiese enfrentarse a él, con las apuestas a que alguien pudiese batirlo. De momento seguía imbatible
Y durante ese proceso en el que narra esa experiencia en Zaragoza de ese maestro, recordamos momentos de su juventud, cuando su maestro le enseñaba, pero luego también algo muy interesante y que enriquece mucho la obra es esas noches en Zaragoza donde a veces tenía que enfrentarse a maleantes en los bajos fondos de la ciudad, o incluso cuando conoció a gente, digamos, bastante importante en aquella época. Hay personajes históricos reales, aunque obviamente la obra se toma sus licencias, pero tuvo un encuentro, por ejemplo, con Su Majestad Alfonso XIII, y madre mía, qué conversaciones y cómo queda ese personaje. Pero muy bien, muy chulo. Y luego ya el enfrentamiento final con un luchador local que realmente le pone contra las cuerdas, está viendo que realmente lo que él pensaba que es imposible puede llegar a producirse, y no tiene el final para no, al final no spoilaros. Pero a nivel gráfico, Jesús Calvo realmente me gusta incluso más que la anterior obra que leí de él, y David Herrera, que hace un guion muy potente, muy entretenido, y de verdad una obra súper recomendable de GP Ediciones. A quien nos guste descubrir cómo era la sociedad en las ciudades españolas de aquella época, a principios del siglo, cómo estaba el tema de la monarquía, esos albores antes de la guerra civil, el choque de culturas en aquella época ya, si ya choca ahora, imagínate en aquellos momentos que no había tanta información ni internet ni nada, hablamos de principios del siglo XX, pues cómo chocaba, ¿no? Ese choque de culturas en ciudades como Zaragoza, ¿no? Que estaban empezando a desarrollarse con una civilización, la japonesa, que apenas había salido nunca, ¿no? de su mundo, de su país. Muy interesante y muy chulo la pelea del siglo de GP Ediciones. Súper recomendable. Luego nos vamos a Americano, y Americano empezamos con una auténtica salvajada. Esto es una salvajada, que es ese Red Room de Ed Piskor. Piskor, desde que lo descubrí en Hip Hop Family, formó parte de mis autores de cabecera. Luego pues también lo seguí descubriendo pues con sus novelas, ¿no? Sus novelas gráficas de La Patrulla X, de Los Cuatro Fantásticos, etcétera, pero con su particular estilo underground, ¿no? Un estilo, ya lo veis, para poner las primeras, porque aquí prácticamente ninguna página, muy pocas páginas podré enseñar, porque es una absoluta salvajada lo que sale aquí. Pero bueno, para que os hagáis una idea, este estilo puramente underground, ¿lo veis? ¿Y de eso qué va? Pues va de las Red Rooms, ¿no? De las habitaciones rojas, que son como una evolución de las Boof Movies, ¿no? Esas películas que retransmitían o grababan asesinatos in situ, y tú podías ver asesinatos reales en internet mediante esas grabaciones. Pues en Red Rooms, pues ahí digamos que digamos que sería una red antisocial donde se ejecutan crímenes de lo más variopinto y de lo más cruel, donde tanto los oyentes o los que están viendo el programa pueden hacer propuestas de cómo se lo pueden cargar, como el que lo está haciendo pues puede usar su imaginación y ¿cómo os lo diría? Para empezar, se nota, y además en el prólogo que ha escrito el mismo autor, Ed Piskor, ya lo dice, que aquí sobre todo quería provocar al lector y darle sensaciones, ¿no? Sensaciones, aunque sean asco, repulsión o de qué salvajismo que hay aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diría? Es un cómic que realmente no es de lectura agradable, pero a la vez ese autor lo hace con una maestría, con una naturalidad y con una frescura que es apabullante. Ese autor a mí personalmente me encanta. Eso sí, una lectura que, según que gente que no le guste las vísceras, la violencia extrema, incluso en algunos momentos aparentemente gratuita, pues no se lo puedo recomendar. Pero a quien me rollo, es que no puedo enseñar según qué cosas, porque es una auténtica salvajada lo que pone aquí, los crímenes, la sangre, los órganos, las vísceras, las extremidades que vuelan por aquí. Sinceramente, pero dentro de eso también, y eso es muy típico de Ed Piskor, ese trasfondo que hay bajo esa trama, que es una salvajada, a esa a crítica social, ¿no? A lo desgraciados y salvajes que podemos llegar a ser, y el cinismo que existe muchas veces en esta sociedad. Pero a partir de ahí hay unos extras interesantes donde está un storyboard del mismo autor, ¿no? Cuando decía la obra, etcétera, etcétera. Como siempre, la edición de Planeta, maravillosa, porque fijaos que lo he leído solo una vez y fijaos ya, ¿eh? Una cosa está cosido, es cosido, pero fijaos, ya se ha salido. Fijaos en la calidad del cosido de Planeta. Es obviamente como el comisario siempre se enrolla, se lo
se lo cambiaré, porque es una obra que merece, a ver, lo quiero guardar en mi biblioteca, y realmente no te deja indiferente. Ed Piscor siempre te sorprendes. Quien espere algo parecido a los Cuatro Fantásticos y Patio X, no, este es el Piscor radical, heavy. Y sinceramente, me gustaría enseñaros algunas páginas que son espectaculares, pero claro, hay cosas que no puedo enseñar. Es como que son muy salvajes, ¿eh? Es una auténtica salvajada. La de sangre y litros que salen aquí, pero sobre todo el cómo se mata es absolutamente bárbaro. O sea, la crueldad más absoluta y el salvajismo más recalcitrante lo tenéis aquí en ese cómic. Entonces, quien queráis seguir la obra de Piscor, os lo recomiendo, aunque preparaos para decir, ¡buf! Tela. Y también a los que os guste los relatos así sádicos, bestias y violencia sin cuartel y sin censura, esta es su obra. Quienes quieran, no tengan ganas de ver pues mucha violencia, y sobre todo en algunos momentos que parece que no es gratuita, en mi opinión no lo es para demostrar al salvajismo al que podemos llegar pueden llegar algunos. No se lo puedo recomendar porque es un relato que, y aparte, no olvidemos que es una obra que vale 30 pavazos, ¿eh? Ese tomo de Planeta, 30 pavos, y de los cuales no un tercio, pero casi, son extras. Eso también me revienta de decir que si sube, es que sube tanto, coño. Los extras son muy interesantes, pero habrá gente que no le dirán nada. Coño, pues ahorrate todo esto y que sea un tomo de 20 y pico, ¿no? Pero bueno, yo no estoy arrepentido en absoluto. Ed Piscor Forever, cosa que saque, cosa que cogeré, porque me parece un autor diferente, con una personalidad propia arrolladora y que siempre no quiere hacer más de lo mismo, quiere siempre provocar sensaciones al lector. En ese caso, que se escandalice, que se ruborice o que hasta tenga traga saliva ante la cantidad de violencia y salvajismo que está viendo. Vamos a una obra que he ido a comentarios hasta la saciedad. Esto es muy chulo, cogerlos, es chulo, especialmente mi compañero Gonzaga. Y claro, viniendo Simon Spurrier, difícilmente. Spurrier normalmente es un autor que o cumple y no me decepciona, o realmente me gusta lo que hace. Y Matías Vergara, que voy a hablar de Matías Vergara, no es uruguayo, que es un auténtico escándalo como dibuja. Pues ese Coda, publicado por aquí por Monstruos, la serie de 3 tomitos. Aquí tenemos los números del 1 al 4. Y estamos en un mundo posapocalíptico con elfos, con magos, donde la magia prácticamente ha desaparecido. Bueno, un mundo en el que un unicornio con un montón de cuernos salvajes. Entonces, por un lado, ¿qué os puedo decir de ese Coda? Ese protagonista que se le llama porque es lo que dice, pues está pues intentando salvar a su pareja. Al principio se hace un poco confuso, pero luego vas cogiendo el ritmo a la trama principal, ¿vale? Pero bueno, una ciudad gobernada por una gobernanta que no es agua clara, con un mago que se encuentra, bueno, aquí encuentra, es que no quiero hacer muchos spoilers, pero digamos que hay momentos que son bellos, poesía visual, etcétera, y momentos que son bastante heavy o radicales. Yo solo veo un problema. Ante la belleza del trabajo de Vergara, hay momentos, sinceramente, que, sobre todo los momentos de acción, cuando alguien tiene que pegar un golpe a alguien o tiene que moverse esquivando el golpe de otro, me resulta confuso la narrativa que tiene Vergara en esos momentos, pero luego, y luego también el entintado, el trazo es tan fino que hay momentos en que consigue una belleza bestial, pero otros momentos que se vuelve un poco todo confuso, ¿no? Sobre todo con escenas como estas, que al ser el trazo tan fino, hay momentos que... Y luego una cosa que sí que ya sabéis que a mí me carga mucho, que es que, sobre todo la primera parte de ese tomito, mucho texto en off, ¿no?, de lo que le está escribiendo a su novia, que a pesar de ello hay un gran trabajo de traducción, porque hay un momento que todos son rimas, y con la traducción, oye, lo han enganchado perfectamente el tema de las rimas. Una obra fresca, en algunos momentos bestia brutal, con un gran trabajo gráfico de Matías Vergara, precioso, el color, el trazo, todo, incluso cuando hace flashbacks de ese tipo, y un desarrollo, un diseño de personajes y de mundo que me ha convencido, que está muy chulo, y realmente un relato posapocalíptico fantástico de acción muy entretenido, muy competente. De momento tampoco me parece, oh, esto es una maravilla, tampoco, pero es un cómic que me ha convencido, y esperemos que a ver el segundo y el tercer tomo, a ver qué me parece, y sin haberme maravillado, deslumbrado, Spurrier no falla, Matías Vergara tampoco. Hay cosas como las que he dicho que no me acaban de decir, esto lo tengo, no, esperaré el segundo y tercer tomo y ahí diré realmente si lo puedo recomendar o no, ¿vale? Pero de momento no me ha decepcionado, que es mucho, porque cuando hay tantas expectativas y tanto hype, lo normal es que pase lo segundo, que digas, pues no. Aún lo he tenido muchas ganas, es ese Ironhead
hay, sí, Ironhead y Black Hand, ¿no? Esa villana y esa héroe que se unen y tal. Pues aquí digamos que ese segundo tomo tiene muchas ganas, porque tarda mucho ese segundo tomo. Salió hace ya unos meses, pero hasta ahora no he podido abrirlo y leerlo. Y sinceramente, David López maravilloso. Aquí digamos que hay un poco las consecuencias de los actos que sucedían en el primer tomo. Y a nivel gráfico, maravilloso como siempre. Me encanta la narrativa de David López, los colores, el uso del color, el uso de la acción, el diseño de algunos personajes es maravilloso. Y una mezcla de humor, macarreo, acción, pero sobre todo un cómic muy fresco. No ha perdido la esencia del primero, quizás porque no sabía lo que me esperaba. El primero me sorprendió más y al 6 pues me quedó más marcado, pero con el segundo sabía que no me parecería, no me arrepentiría de comprarlo, pero tenía mis dudas de decir, me gusta tanto como el primero, y quizás analizándolo así en caliente, ¿no? Pocos días después de leerlo, podría decir que me ha gustado tanto como el primero, pero no me ha maravillado y deslumbrado tanto como el primero, quizás también por ya la falta de sorpresa tanto de el estilo gráfico, la orientación de la obra y el diseño de los personajes. Aún así, los personajes que ya existían me han encantado, los que salen en este tomo también, y realmente una obra, digamos que de género superheroico, lo calificaría, pero muy lejos también del género superheroico que estamos más acostumbrados de las dos mayores. Sinceramente, una obra, yo como autor, David López me convence, es una maravilla, tanto su trabajo a nivel gráfico como su nivel narrativo, incluso aquí como autor único, ¿no? El color de Quique J. Díaz, maravilloso, y sinceramente, súper recomendable. Quien quiera ver una obra de superhéroes, pero no los superhéroes que estamos acostumbrados, fresca, dinámica y agradable de leer y de, y de disfrutar. Pues es que, ¿cómo diría? Es esos cómics que dices, esto no sea una obra maestra, ni es un cómic que me haya marcado mi vida comiquera, pero es esos cómics que esperas ver más de estos, ¿no? Cómics que no te decepcionan, que te entretienen, que te presentan personajes, si no han descubierto la rueda, pero no dejan de ser originales, frescos, entretenidos. Obviamente ya ha perdido el factor sorpresa del primer tomo y eso se nota, pero sinceramente no me decepcionó en absoluto. Muy chulo ese Black Hand Ironhead de David López, muy chulo. Bueno, y aquí tengo que nombrar a un gran amigo que cuando hicimos el directo de Vértigo, pues mira, se quedó con que Hell Eternal no lo había oído, no lo había leído, una obra ya hace un tiempo de la línea ya tristemente desaparecida Vértigo, y hace poquito me dio, aprovechando que nos veíamos en Úbeda, ese Hell Eternal de Jamie Delano y Sam Phillips. Está en una rustiquita, poquitas páginas, no sé a ver cuántas son esas páginas. Espérate, es que no veo, es muy fuerte, como estoy perdiendo vista a pasos agigantados, disculpad. 60 y pocas páginas. Digamos que el relato es sencillo, es una protagonista, una chica que pues nada, se enamora de una, como ella le llama, ¿no? Femme fatal, ¿no? Una tía de esas relaciones que al principio son tus soñadas pero luego se pueden convertir en tóxicas, y todo el trayecto que va desde que se conocen a que su nueva compañera luego se interesa por un chico con unos ideales o una propaganda política barra social muy concreta, digamos de extrema derecha, y como del relato más normal a nivel de relaciones personales se convierte en un relato ya de ¿cómo diría yo? De asociaciones fascistas y extremistas, ¿no? Hacen un cambio de charco, se van a Estados Unidos para contactar con una gente. Lo que parecía más valiente o lo que parecía más lanzado, al final son unos perlas sin ningún tipo de personalidad y tal, y tienen de salvarse o de seguir en su camino con esa protagonista que parecía un poco la que menos le interesaba todo, que demuestra tener mucho más características. Y bueno, el desenlace no podía ser otro, pero aún así, tanto el trayecto de la obra como la historia en sí te atrapa, y el deseo de personajes y las razas que se quedan entre ellos también. Y sobre todo, el estilo gráfico sin Phillips aquí ya deslumbraba. Y este es el Delano, como digo yo, el Delano bueno. Ese es el Delano que me interesa, porque Delanos, yo siempre veo dos Delanos. El que tiene el piloto automático como que va haciendo pero que no me dice nada, y este Delano que dice, mira, un relato sencillo pero muy bien hecho, muy bien relatado,
muy bien narrado y con un dibujos en Philips también maravilloso. Otro de esos historias cortitas de Vértigo que pasaron muy desapercibidas y que realmente son una puñetera maravilla. A mí me ha gustado mucho, me gusta mucho verlo. Pasará a ser dentro de mi top 10 de Vértigo, por supuesto, pero verdad, una gozada, una gozada. Hay muchas obras como esta desconocidas o que no son tan populares de esa época de Vértigo que por desgracia se han quedado un poco en el cajón y no se han hablado suficiente de ellas. Y Hell Eternal, sinceramente, una gran... Y sobre todo, Prior, gracias, mil gracias por darme esa rustiquita y dejarme disfrutar esa obra. Y de esto nos vamos al europeo, que hay unos cuantos, y empezamos con este que me partió. Me partió la caja. ¡Qué delicia de cómic! La autora de Florence Stack había leído uno que era el primero de los que sale aquí, porque es un integral, publicado por Dolmen, ¿no? La crisis de la mediana edad. Digamos que aquí se juntan los tres álbumes que ha hecho esa temática. Florence Stack, una autora emblemática en Francia, incluso ha sido premiada anteriormente en Angoulême, y su estilo es muy característico, también muy reconocible para los aficionados al franco-belga. Y aquí digamos que, tanto en el primer tomo, digamos que habla de la crisis de los 40, en el segundo habla de la crisis de los 50 y en el tercero de la crisis de los 60. Y todo desde un punto de vista con un personaje, digamos, ficticio, pero que está obviamente inspirado en ella o en sus propias experiencias. ¿Y qué crees que os diga? Es que es una gozada esta la edición de Dolmen, como siempre, impecable. Aquí se mezcla sobre todo humor por los cuatro costados, donde se mezclan las relaciones con su marido, con sus hijos, tanto cuando son más chiquitos, cuando se vuelven mayores, la disparidad de llevar esa relación de pareja durante tantos años con una persona, dependiendo de la edad, las relaciones con los hijos, el trabajo, los cambios corporales, los cambios sociales que van a lo largo de, mientras tú vas pasando los años de tu vida, esta parte de la crisis de los 50 con las amigas en la casa al lado del lago, es buenísima, es buenísima. Y es curioso porque hay muchas escenas que son escenas de largas conversaciones entre 3 o 4 amigas, o entre ella y el marido, de tal, que a lo mejor son varias páginas y están en una habitación. O sea que a nivel gráfico, para que no se haga un poco monótono, es complicado, pero tiene una gracia Florence para que el cómic no se haga monótono o aburrido, brutal. Tiene unas salidas de humor bestial. También ahí se toca temas jodidillos, temas serios, pero los enfoco con una naturalidad y con un buen humor que es una delicia, una auténtica delicia. Conocía el primero, los otros dos no, y ahora es una delicia que puede tener esas tres obras donde marca un poco el paso inclemente y despiadado del tiempo y de la edad en cada uno de nosotros, y cómo pues al final la cuestión es tomárselo con filosofía y sobre todo con mucho humor. Y saber que aquí estamos 4 días, que aquí estamos, como algunos dicen, de paso, y otros que prácticamente no nos enteraremos, ya nos tendremos de ir, y que hay que vivir, disfrutar lo que nos toque vivir, y siempre intentar ver el vaso medio lleno y no medio vacío, como muchas veces solemos hacer. Realmente una delicia, un comicazo de humor. En la crisis de media edad, Florence es una crack, una crack. He leído algunas otras redes sueltas, pero no había leído esas 3 obras conjuntamente, y es que era aquello de cada 2 fotos que pasan a las páginas, sonrisas todo el rato, pero carcajadas también, constantemente más de una. Una delicia, publicada por Dolmen, la crisis de media edad. Esta ha salido hace poquito, hace un mes o mes y medio, salió como novedad de Dolmen. Muy chulo ese europeo. Y así como ya tengo un detallito por parte de Prior, yo voy a también, otra compañera, otra amiga me trajo otro detallito que es, sabe que Bastien Vives es uno de mis ídolos actuales del franco-belga. Era una obra que todavía no había leído, había salido pero parecía que estaba agotada por parte de la editorial que lo había publicado, Diabolo, y mira, me lo trajo y me lo dio, que es este último fin de semana de enero de Bastien Vives, publicado por Diabolo. Eso salió también hace poquitos meses, pero no sé si ahora está disponible o no. A Perse no le convenció. Y dije, bueno, a ver qué... Entonces, claro, eso me ayudó a bajar el hype y decir, bueno, a ver ese Bastien Vives qué tal. Digamos que la premisa es sencilla, es un autor ya reconocido de cómic que va a Angoulême, a una edición más para él, a firmar, a hacer conferencias y a firmar ejemplares. ¿Correcto? Y de repente, pues, una de las firmas que le piden, se la pide a una mujer que en sí no es aficionada al cómic, pero que viene con su pareja, que es un fanático de los cómics, pero que en ese momento está haciendo cola para otro autor. Bueno, es esa mujer, el de bigote y gafas es el autor, esa mujer es la lectora, bueno, la lectora no, la pareja de una lectora, de un lector, como estoy, me acuerdo, me va a pichar el lío solo. Entonces, pues nada, el actor se queda deslumbrado por esa mujer, poco a poco lo que era para él una monotonía
pura de otro Angulem o de tal. Por cierto, mi hijo el domingo hace su pedida de mano oficial, me gustaría estar ahí, pero se está intentando arreglar los horarios para irse antes. Pero esa mujer conoce a su marido novio y pues empiezan a hablar, empiezan a quedar, quedan para cenar, luego por sus meses pues va pasando alguna cosa por la noche y digamos que se vuelve un encuentro en el cual pues aquellas dos personas se conocen y ya veremos si realmente al final pasa algo o no. Entiendo que a Perse no le haya convencido, sobre todo porque el guión es muy simple, la historia es muy sencilla, no un autor, Angulem, y se enamorra, barra encapricha, barra lo que sea por una mujer, ¿no?, que ha conocido. Y de ahí pues todas las risas para que las personas se puedan conocer o no al final. Y claro, dentro de esa premisa pasan cosas que son bastante ilógicas, o que cuesta bastante que te las creas, ¿no? Situaciones que se crean y dices, pues esto no es normal, si lo normal es que pasase esto, lo otro, ¿no? Y luego el final es bastante sencillo, bastante adulto, y al final es una obra que al final dices, aquí al final prácticamente no ha pasado nada. Es un momento chalito, eso sí, por la narrativa de Vives de momento, porque hay muchos momentos, ya lo veis, pero los diálogos, mucha narrativa visual, en algunos ya lo hablaremos de eso, ¿ves? Aquí, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué pasa con esa obra? Que a nivel global no te explica nada del otro mundo y tampoco es un... Dices, hostia, si eso hiciese una peli, la peli sería difícil que no se hiciese aburridilla o ya acaba la peli, eso es lo que me quería explicar. Pero claro, estoy de acuerdo con eso, si es lo que pensaba Perse. Ya no lo recuerdo. Recuerdo que no le convenció, nada más. Pero ¿qué pasa? Que esa obra no la escribe ni la dibuja un autor cualquiera, sino que la escribe y dibuja Bastien Vives. Y a pesar de que a nivel gráfico no sea el cómic que me ha deslumbrado más como dibujante de Bastien Vives, tanto la ambientación de Angulem, porque casualmente este año volví a estar Angulem, y la recreación de lo que es el ambiente, la premisa Angulem en sí, el frío, todo, está muy recreado. Todo el tema organizativo, ¿no? Eso de la acreditación, la pulsera, el no sé qué, situaciones absurdas que se crean con el tema de la seguridad. Luego hay momentos en que la cosa más sencilla lo va narrando con una narrativa secuencial majestuosa, Bastien Vives. Hay una última escena en un tren, conversación entre móviles, es brutal. Hay momentos en que hay miradas o gestos que no se dicen nada, pero es que se dice todo. Entonces, ¿qué pasa? Esto para mí, en absoluto es el mejor cómic de Bastien Vives, en absoluto. En absoluto es una de las mejores historias que he leído en los últimos tiempos, en absoluto. En absoluto es un europeo que puedes recomendar a todo el mundo, porque hay gente que diría, al final, ¿qué quieres que te diga? Porque sé que conozco a gente que busca otras cosas cuando va a comprar un europeo y va a leerlo. Pero para mí es una lección magistral de cómo narrar en el cómic, como hace habitualmente Bastien Vives. O sea, la manera como narrar algo tan sencillo, tan banal, sin que no apenas hay matices, apenas hay subtramas o historias o diferentes lecturas de lo que ha pasado, que solo por cómo lo narrabas ya realmente es recomendable leer para quien le guste leer cómic y sobre todo saber comunicar en viñetas las cosas más sencillas, con la misma sencillez de lo que explica, pero con una belleza y una maestría que te quedas, Dios de mi vida, qué puta, qué puñetera maravilla. Por lo tanto, hay cómics que me han gustado más de Bastien Vives, pero me ha gustado más ese cómic que muchos europeos que he leído últimamente. Bastien Vives sigue siendo para mí un tótem narrativo del cómic, dibuja de miedo, dibuja una de las mujeres más bellas, algunas de las mujeres más bellas que puedo ver en el cómic a día de hoy. Es una puñetera maravilla ese autor. Recomiendo yo antes, para descubrir ese autor, antes que recomendaría otros cómics para que no lo haya conocido, pero para los aficionados a Bastien Vives que no se lo pierdan, para mí no les va a decepcionar. Y eso sí, no es ni la historia más trabajada, ni más rocambolesca, compleja, ni el apartado gráfico más espectacular de Bastien Vives, ¿no? De los que conocemos ya un poco al autor, pero realmente es una maravilla. A mí me ha encantado. Bastien Vives Forever. Último fin de semana de enero, el último fin de semana de enero obviamente porque siempre es cuando se celebra el Angulem, el último fin de semana de enero de cada año, y yo lo he disfrutado como un cochino, Entienda Perse, pero yo lo he disfrutado como un cochino. No vamos a otro europeo, pero en ese caso de autor nacional, pero publicado en Francia, que es del Gran Tito. Acordaos que hace poco os presenté en el anterior vídeo de lecturas, creo, el 1, el 2 y el 3 de la obra Soledad de Tito. Y me quedan dos tómitos, uno que acaba de salir hace poquito, el 5,
y los he cogido porque ya quienes seguís los vídeos de lecturas ya visteis que ese Soledad a mí que me convenció. ¿Veis? Tomos 4 y 5. Y los que visteis el anterior vídeo sabréis que Soledad es una obra aquí publicada por Cascaborra, en el cual pues el autor Tito rememora situaciones tanto de personajes reales como situaciones reales que pasaron en su pueblo de origen familiar, que es Soledad, situado pues en Castilla-La Mancha, relativamente cerca de Toledo y toda aquella zona. Y así como los tres primeros explicaban pues supuestas infidelidades, o oficios, relaciones interpersonales, aquí Tito le ha tocado un poco los temas más arduos, ¿no?, y más complicados de explicar, que es la guerra civil. Y aquí tanto en el 4, que nos traslada a esos años 30, finales de los 30, cuando hay esa guerra civil, como luego en el 4, que son las consecuencias, pues nos vuelve a demostrar la maestría que tiene para reflejar un momento, un pueblo, una vida rutinaria. Aquí digamos que en el 4 es cuando llegan los nacionales al pueblo, las barbaridades que se empezaban a cometer, fusilamientos, etcétera, pero sin entrar demasiado en el drama gratuito, apenas se ven escenas violentas. Se ve todo, sobre todo el sufrimiento de la gente. Unos se escondían, otros huían del pueblo, otros intentaban, otros que acusaban con el dedo, bueno, lo que muchos ya sabemos, por desgracia, en aquel momento de la guerra civil, aquellos pueblos que se escondían en las cercanías. Y aparte explicar, porque es una obra siempre coral, Soledad es una obra sobre todo coral, con muchos personajes, muchos matices. Aquí al final se centra sobre todo en un personaje que primero huye, luego vuelve al pueblo al cabo de unos días, luego se vuelve a ir, etcétera, pero que sobre todo aquí se refleja también cómo lo viven la gente ya mayor, de la tercera edad, en aquel momento, como las madres, ¿no?, los niños, ¿no?, que realmente no saben muy bien qué está pasando. Y realmente es una joya de una manera diferente, no la clásica, que a lo que estamos acostumbrados a explicar la guerra civil. Pero es que luego, en el quinto, uno de los personajes que, digamos, se fue, escondí y tal, pues explica un poco la historia de ese hombre que escondía en su casa, ¿no? Hace poco hicieron una película muy interesante, La trinchera infinita, donde explica un poco la experiencia de esa gente que se escondía en su casa durante años, ¿no? Pues eso le pasó a uno de los habitantes de Soledad. Y claro, un poco el tema de la familia, de cómo disimularlo con los convecinos, cuando alguno de los niños pues se enteraba, pues cómo lo tenían que hacer con los niños y realmente es entrañable. Eso trasladado a un flashback constante que hay entre aquella época, los años después de la guerra civil, la posguerra, ¿no?, que también había mucha hambre, junto con unos entrevistadores, unos periodistas que van al pueblo a entrevistar a la familia en los años 80, ya en plena época de la movida, por ejemplo, o de la transición, para que les expliquen un poco esa historia, ¿no? Y también con el de decir, es que esa historia de la guerra civil ya aburren, ya no, nadie quiere saber de ellas. Por eso creo que esos cómics son necesarios. Como siempre, Tito, dando gran protagonismo, sobre todo en el 1 y el 2, 3 era más factible, porque había muchas viñetas que eran sin diálogo, sin ningún personaje, solo calles o edificios del pueblo, pero con un gran sentido narrativo. Aquí quizás el protagonismo del pueblo sigue vigente, pero se centra sobre todo más en una experiencia traumática y brutal, como vieron muchos otros pueblos de aquella época, ya para olvidar, por desgracia, pero siempre para rememorar a la vez, para no volver a caer en los mismos errores de siempre. Y sinceramente, Soledad es una obra y un autor que parece más reconocido en Francia fuera que aquí, como pasa también, por desgracia, con varios autores, pero es una obra a reivindicar. Eso sí, una obra muy contemplativa, muy reflexiva. Quien quiera un europeo con tema de vida y con mucha acción, No. Soledad es otra cosa. Soledad, sobre todo, es recordar orígenes, recordar de dónde venimos, entender por qué a veces nos pasan las cosas que nos pasan, porque ya en el pasado éramos así. Sobre todo la transformación de los pueblos, ¿no?, a lo largo de las décadas, ¿no?, cómo han ido evolucionando los pueblos en nuestro país. Y sinceramente una maravilla, una maravilla. Sé que hay gente que se le puede echar para atrás ese tipo de relato o ese tipo de apartado gráfico, pero a mí realmente me maravilla. Y yo, así como era bastante escéptico cuando abrí el 1 dije, hostia, además que se leen, que es que no te das cuenta y las páginas van pasando. Realmente una de las sorpresas, una de las obras que sí que hacía tiempo publicaba Cascaborra, pero no me llama la atención en sí, no por el arte, ¿no?, sino por la temática, no sé, y ha sido abrirlo y que a mí me maravilló. Súper recomendable Soledad, para quien le guste ese tipo de relatos. Luego otro que tenía muchas ganas, sabéis que
que hace poco cogí ya la edición actualizada de Reservoir Books de el Incal, bueno, el Incal ya la tenía, de La Casta de los Metabolones, que era jibalizada, luego de Antes del Incal, esa obra que explicaba un poco la juventud y un poco los preámbulos de ese personaje protagonista que luego veríamos mucho más desarrollado en el Incal, y faltaba Incal Final. Eso salió a finales de este año pasado, ya quería pedirlo antes de que se agotase, con el mismo lomo, el mismo tipo de edición que los demás. ¿Y qué es Incal Final? Digamos que esto es una obra accidentada. Para empezar, fijaros los títulos, los nombres: Jodorowsky, Ladrón y Moebius. ¿No? Y Jodorowsky y Moebius eran los autores del Incal. Ladrón, ¿cómo se está aquí? Pues porque aquí han juntado, digamos que primero Jodorowsky, después de ampliar ese mundo, ¿no?, creado en el Incal con La Casta de los Metaborones y luego con Antes del Incal, finalmente convenció a Moebius para hacer esa obra, ¿no?, después del Incal, para explicar un poco, después de ese bucle y esa obra tan singular que era el Incal, pues cómo seguía la trama. Y a partir de ahí empezaron, que fue un acontecimiento en su momento, un auténtico acontecimiento comiquero, se habló de él en todo el mundo, pues decidieron empezar a hacer él después del Incal. Pero ¿qué pasa? Que por motivos de salud de Moebius y motivos de personas de otras cosas que tenía, pues se quedó a medias, se quedó por acabar. Se hizo solo lo que era el equivalente al primer álbum, cuando no dejan de ser 3, y quedó pues con, aparte de que, y aquí se ve perfectamente, el arte de Moebius ya no era lo que era, por desgracia. Aparte que ese tono más de color digital, con ese estilo de Moebius tan particular, no era el Moebius que deslumbró en sus momentos, a pesar de que seguía siendo una auténtica maravilla de autor. Pero se quedó así. Y entonces, cuando ya al final se descartó que Moebius acabase eso, dijeron, Jodorowsky dentro de se cogió al Ladrón, que ya tenía su prestigio en Francia, y dijo, vamos a acabar la obra. Pero de Ladrón, antes de decir, bueno, voy a seguir lo que ha seguido Moebius, dije, no, que la voy a hacer entera. ¿Cómo entera? Entera y algunos planos los voy a cambiar. Y a partir de ahí empezó a hacer eso, empezando por la viñeta más emblemática del Incal, pero con su propio arte, que es esta obra. Y digamos que, ¿qué os puedo decir del Incal Final? El Incal Final sobre todo es un regreso a ese mundo, donde el protagonista pues se reproduce o se multiplica por 4 potencias a la vez para hacer frente a un problema de gran magnitud. Y como le diría, pues hay un virus robótico, el protagonista tiene, como he dicho, en 4 partes diferentes, y entonces, pero es que claro, lo más espectacular es el arte. El arte del Ladrón es absolutamente maravilloso, porque el relato no llega a los niveles del Incal en absoluto. Ahora, las ideas de Jodorowsky a nivel de recreación de mundo, hay algunos momentos de tramas que dices, esto está interesante, sí. Jodorowsky tiene sus ramalazos de gran escritor, gran autor, y también de gran creador de mundos, ¿no? Pero fíjate aquí en el Luz de Garra, en otro de los álbumes, a nivel gráfico es espectacular, pero en absoluto llega a la calidad de El Incal o incluso de La Casta de los Metabolones para mí. Pero solo por el arte de Ladrón, vale la pena descubrirlo. Entonces, para los enamorados al mundo de Incal y que quieran un poco completismo y tal, por supuesto, como yo, súper recomendable. Para los que digan, no, yo quiero que sea algo como el... No, olvidaos, esto no es el Incal, pero coge muy bien su espíritu, aunque la historia para mí tiene muchas más limitaciones y momentos que no me cuadran, pero a nivel gráfico es un absoluto espectáculo, hay ideas interesantes y sobre todo pues lo que consigue Ladrón, ¿no?, que acabar esa obra inacabada de Moebius junto con Jodorowsky, el guionista original. Y esa edición está muy bien porque te engloba los álbumes creados por Jodorowsky y Ladrón, la obra completa, y luego esas páginas que creó junto a Moebius, que era la parte de la primera arranque, ¿no?, digamos, del arranque de toda esa serie. O sea, muy chulo, muy chulo. Incal Final, todo junto en un integral, con una edición maravillosa. Ya lo habían hecho ese conjunto de englobar lo hecho por Moebius y Jodorowsky, aunque fuese más breve y sin acabar con lo de Ladrón, pero aquí con esta edición luce que es una maravilla. Nos vamos a uno de los descubrimientos de este mes. Este cómic lo descubrí en Sagunto, en el Splash del año pasado, donde había una exposición de ese autor, de los dibujos de ese cómic, que muchos eran como hechos a bolígrafo. Espectacular. Y dices, un día la cogeré, pero se te va dando y con la vorágine de que si las novedades, si tengo que coger esto, te olvidas, hasta que un día
repasando así listas que tenía de cosas pendientes, dije, hostia, 10.000 elefantes, que al final no cogí. Y he cogido ese 10.000 elefantes de Perortin y en Sonne Valley. Reservoir Books, edición espectacular, tamaño europeo, grande, porque además con lo que hay dentro no solo podía ser ese formato. La textura de las tapas es... Uf, mira, se me ponen los pelos de punta y todo, maravilloso. Entonces aquí, ¿qué es 10.000 elefantes? Aquí digamos que en los años 40, ¿vale? En plena época franquista, ¿vale? Pues un equipo de fotógrafos y cineastas, ¿no? Viajó a la Guinea para recopilar una documentación también gráfica de vídeos y de cartas escritos, reflejando un poco lo que veían ahí en la Guinea y reflejar un poco lo que era el colonialismo de nuestro país, el colonialismo español. Y claro, dentro de esos escritos se reflejaba un poco pues tanto lo que iban descubriendo, lo que iban viendo. Y entonces a partir de aquí el autor ha hecho una reflexión, porque además aquí en ese cómic apenas hay diálogos, ¿eh? O sea, no hay prácticamente nada, todo ese texto de reflexión, digamos narrador, ¿vale? De las sensaciones de sobre todo es que fijaos, gráficamente es hipnótico, gráficamente es una absoluta maravilla. Pero bueno, en Gonovi, uno de los porteadores, ¿no?, que participó en esa expedición, pues luego cuando volvió a España pues relató un poco todo lo que había vivido, y entonces se combina la visión de Ngono junto con la de ¿cómo se llama? Espérate a ver si lo veo por aquí. Manuel Hernández Juan, que era, digamos, el científico director de un poco de toda la expedición aquella. Entonces ves la diferencia de la visión del colonizador, el que quiere descubrir Guinea y el que quiere descubrir aquella cultura y tal, con la visión de uno de ahí que les acompaña y a partir de ahí ve que son dos culturas tan diferentes y que nunca, por mucho que pregunte, por mucho que quiera respetarlo, y ahí se compagina también en el inicio de cada episodio collages, ¿vale? Collages muy chulos, junto con, fijaos qué estilo gráfico, es una pasada. Es una auténtica maravilla. Entonces, es un cómic que te traslada a Guinea, que te traslada al corazón de África, con una variedad de colores, de texturas, de usos de blanco y negro o usos cromáticos del color apabullantes. El primer cómic que ha hecho ese tío es que yo alucino a veces. Espérate, es que no sé si la cámara es suficiente. Espera, no, aquí. Hay viñetas, incluso páginas enteras, que es una sola viñeta. Luego también, obviamente, uso de blanco y negro según los momentos, sobre todo con un gran criterio narrativo, ¿vale? Espera, pero sobre todo que veáis aquí. Acá al final os voy a enseñar todo el cómic y tampoco es plan. Podemos estar todo el día esperando aquí. Desde las cosas más sencillas, blanco y negro o solo con tonos verdes, a momentos de explosión cromática, de explosión de color brutales. A ver si encuentro alguno por aquí. Es que cada página enseñaría, pero bueno, es igual. Es una absoluta maravilla, me ha encantado. Tanto lo que narra, como el aspecto gráfico, que me parece apabullante, y entiendo ahora las maravillas que me despertaba ver ahí los, según qué originales en la exposición aquella de Sagunto. Absolutamente brutales. Un gran descubrimiento. Seguiré a esos autores con muchas ganas para los próximos lanzamientos que hagan, porque realmente es algo completamente diferente a lo que yo no estaba tan acostumbrado, incluso a veces con trazos tan sencillos, por cierto, como es que es brutal. Tema súper interesante, visión súper interesante, conclusiones también brutales al final del cómic, y un cómic que me ha dejado de piedra, porque es algo que no estoy acostumbrado, tanto por lo que explica, por cómo lo explica y sobre todo por el apartado gráfico, que es apabullante. Dentro de la sencillez con la que está hecho, la gran maravilla que han creado. Es una maravilla, ese 10.000 elefantes, publicado por Reservoir Books, Perortin y en Ngono, que además, claro, se valían 20 y pico euritos y una edición espectacular. Yo, porque aquí no se puede apreciar lo del tacto, pero es absolutamente maravilloso. Y mira, un gran descubrimiento gracias a la visita al último splash de Sagunto hace ya unos cuantos meses, en noviembre del año pasado. Una gran maravilla. Y luego acabamos con 2 europeos más, con autor nacional, en este caso un cómic publicado originalmente en el extranjero, en Alemania creo, del gran maestro Alfonso Font, Aloma, el tesoro del temerario. Aquí digamos que cómic clásico de aventuras, ambientado en Barcelona,
donde Aloma, esa protagonista, es hija de un, digamos, de un anticuario, ¿no? Y restaurador de obras de arte, ¿no? Y aparte se ha involucrado en una trama de un tesoro, ¿no? De un barco, pues que durante el trayecto de Panamá a España. Bueno, tal. Se mezcla junto con un detective privado que conoce accidentalmente, ¿vale? Y un personaje femenino con carácter, con carisma, el clásico relato europeo de toda la vida. O sea, que no le guste el clásico, el europeo clásico, que se olvide, porque digamos que no le va a pensar lo mismo. Y sinceramente, una aventura que vemos que es la primera aventura de unas cuantas, porque es perfectamente autoconclusivo, ¿eh? No quiero confundiros, pero que se nota que va para más, incluso obviamente la que están haciendo el segundo, Alfonso Fon está ya en su segundo tomo, y un cómic europeo de la antigua usanza, pero actualizado con las metodologías y los personajes más adaptados al día de hoy. Y Alfonso Fon, como siempre, pues no decepciona. Aquí hay unos extras, por ejemplo, con las tintas, precioso, y me ha dado lo que me esperaba. Edición, como siempre, impecable de Carden, a estilo inconfundible de nuestro maestro Alfonso Fon, y un relato clásico, mezcla noir, aventuras, acción y tal, pero también de mucha investigación, ¿vale? Hay momentos también de disparos, persecución, pero sobre todo de mucha investigación, y un personaje femenino fuerte, con mucha personalidad y que promete. Primer álbum, veremos en el futuro ese segundo, a ver si digo lo mismo. Y acabamos con una de las sorpresas también agradables, y en ese caso de Úbeda, que es cuando pude entrevistar, ya lo tenéis disponible en el canal, a Sara con H, y al final, pues mira, he podido descubrir su Averno, esa obra que ya está con su segunda parte, y fijaos también la dedicatoria, súper chula. Es una crack. Y digamos que esto es, una mezcla de, como dice en la entrevista, ¿no? Se ve que una de sus grandes influencias es Barbucci, obviamente cada uno con su estilo, pero digamos que esta es la hija del diablo, que tiene que cuidar del Averno, una crack cometiendo todos los pecados inimaginables. Harán páginas que nos pueden enseñar, porque aquí hay mucho, ya sabemos que estamos en YouTube y hay cosas que no se pueden enseñar, pero desde luego me ha sorprendido. Primero, ya había visto imágenes en redes, ¿eh? Pero el arte de Sara, que mezcla la picardía con la dulzura, con el toque gamberrillo, y ese tono pícaro también de los personajes, las expresiones de los rostros también, me han gustado mucho. Sinceramente, el color también, el tratamiento del color me encanta. Historia sencilla, sin más problemas que entretener y divertir, con un contenido, alto contenido erótico, pero sin que se vea más allá de lo que es el erótico picarón, ¿no? El erótico humorístico barra picarón. Y sinceramente, con muchas ganas de, esto no puedo enseñarlo, esto sí. De verdad, súper chulo, me ha encantado. Mira que no es un tipo de lectura que yo estoy acostumbrado últimamente a leer, pero mira, a veces tienes que presentarte en salones, conocer a según qué gente, para animarte a descubrir obras de ese tipo, y luego, al contrario, ¿qué coño arrepentirme? Disfrutarlas y tener ganas de más. Y así es como me he quedado, con ganas de más. Tengo muchas ganas de esa segunda parte en la que ya está trabajando Sara, y vamos, ya uno de esos álbumes que cuando salgan lo tengo entre aquí y ceja como obligatorio de coger. Súper divertido, entrañable, picarón, gracioso, erótico, y de verdad, súper recomendable. Lectura fresca, me ha encantado, de verdad. Saberlo, acordaos, editorial Serendipia, disponible desde hace poquitos días. Eso es una novedad de este mes, de mayo. Y esperar el segundo álbum ya con muchas ganas. Los que no tengáis, de verdad, echadle una ojeada a la librería, porque ya solo por el aspecto gráfico os llama la atención, pero luego a medida que vais leyendo diréis, está chulo, está chulo. Tengo muchas ganas de saber a ver esa Satana cómo sigue el desarrollo de esa historia en la que nos ha dejado así. Es un tomo perfectamente que puedes leer autoconclusivo, pero bueno, en la segunda parte hay muchas ganas, muchas ganas. Bueno, pues ya estamos. ¿Cuánto ha durado esto? Bueno, hoy un poco más reducido, menos mal, hora y media casi. Ya veis, lecturas de todo tipo. En unos 10 días calculo que habrá el siguiente vídeo de lecturas, ya con las últimas lecturas de este mes de mayo. Ya habéis visto que he visto un poco de todo. Dejad vuestros comentarios, por favor, que aunque ahora apenas los responda porque no tengo tiempo, los leo todos, y sobre todo los de ánimo y tal, los agradeceré siempre. Pero también los de consultas, dudas o incluso opiniones iguales que yo o diferentes a la mía, de que si os ha gustado o no os ha gustado uno de los cómics que habéis visto, por favor, dejadlos ahí. Cuanto más seamos los que opinemos, más a favor le daremos a la gente que todavía está indecisa de si cogerla o no. Y lo he dicho, espero que os haya gustado el vídeo.
y en breve también, como siempre, más directos, más vídeos. Y lo más importante, acordaos, siempre, 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 buenas lecturas y ser felices sobre todo. Chao.